Dios bendiga a la amada iglesia del Señor Jesucristo. Este tema me ha dado vuelta en la cabeza, no desde ahora, desde mucho tiempo atrás, desde hace años. Y yo creo que ha llegado el momento que yo pueda entenderlo. Así que este razonamiento, este pensamiento no es para la iglesia, es para mí. Y yo voy a usar este momento como terapia de grupo. Todavía tengo un poco de resfrío. En Puerto Rico le dicen monga. Me preparé una taza de, no puedo volcarla, de café caliente. Siempre me he preguntado por qué en la iglesia que tiene nombre de pentecostal hay tantos hermanos enfermos. Si hay tanta teología, tanta revelación, tanta iluminación, tanta manifestación, tanta relación con Dios admirable, ¿por qué hay tantos enfermos en la iglesia? Esa es mi pregunta. Amado pastor de México, un amigo, siempre digo y lo voy a repetir una y mil veces, de todos los países del mundo que hay, el único país que amo con toda mi alma es México, más que Argentina, más que Israel donde viví. Quisiera un día ir a México y morir en México. Que me entierren en esa tierra. Mis hijos y yo fuimos felices en México. Los hermanos se sentían cómodos con mis hijos. Le ponían un plato de comida y pedían dos. Nunca hicieron diferencia. Nunca me avergonzaron como papá o avergonzaron a los hermanos dueños de casa. Pasé por una experiencia desagradable. Hace unos años atrás viajé, iba para una ciudad acá en la Argentina y una persona me invitó para llevarme. Y eso me ahorraba el costo del pasaje y a mí como judío fue agradable no tener que pagar. Pero no fuimos solos, llevó él a su amada esposa y a sus hijos. Y cuando llegamos a la otra ciudad, después de 3 horas y pico, habían preparado la comida. Era la casa de un pastor donde fuimos. Y sirvió la esposa del pastor, hoy es pastora, sirvió la comida y las hijas de mi amigo, adelante de todo el mundo, le dijeron al padre: papi, a mí no me gusta esta comida. La hermana que estaba sirviendo el plato, ella me miró, porque yo jamás había dicho eso, había ido varias veces y comía todo, 2 veces. De pronto ella me miró y me dijo, como decimos los argentinos: ¿y este sapo a qué charco pertenece? Así que el hermano, con todo amor,
nos dijo, voy a llevar a mis hijas a comprar hamburguesa para que coman las nenas. Y la llevó a las nenas a comer hamburguesa. Pero la vergüenza ya estaba hecha. Me arrepentí 1 y 1000 veces de haber llevado a mi amigo a ese lugar, porque jamás me imaginé que él había criado a las hijas como ministro, haciendo que ellas le digan al padre y a la madre qué es lo que querían cocinar. Hello. Claro que nunca más fui conmigo, nunca más. Esto se lo digo a modo de chisme cristiano. Así que vivimos en México y salíamos a la puerta de la casa, de la calle, y los vecinos me invitaban, venga, venga, y yo iba y lo primero que te ponen los mexicanos son comida. Una de las más ricas comidas fue en la casa de mi amigo y pastor Rafael Limas. En ese tiempo me invitaron a comer, me acuerdo patente, algo que se llama enchiladas entomatadas. Eran las tortillas hechas en salsa de tomate caliente, hirviendo, con chile, roja. Y tú te ponías eso en la boca como buen argentino. Claro que yo vivía internado, había un médico, tenía una clínica y era pastor. Así que me llevaba a él y me internaba y me ponían de cadrón. Hasta que me acostumbré al chile. Lo más grande de todo, que pasó el tiempo, vivíamos en Estados Unidos y mi hija se enamoró de un mexicano, y lo más grande de todo, que se lo trajo a Argentina. Pocos locos tenemos, que vienen otros. Amo a México. No me quiero salir del tema. Siempre me cuestioné por qué había tantos enfermos. En las iglesias cristianas, iglesias pentecostales, yo nací en una iglesia donde mi pastor toda la mañana yo iba a verlo, él vivía al lado de la iglesia y yo, perdón un segundo, dice internet lento, y yo iba todas las mañanas, durante años, meses, años, y abría la ventana despacito y mi pastor, si era invierno, estaba envuelto en una frazada, arrodillado en el altar de la iglesia. Delante de él había una hoja con los nombres de todos los hermanos, una Biblia y un cuaderno para escribir. Y yo veía como él pegaba la cara en el piso y le preguntaba, Señor, ¿qué les enseño? ¿Qué les enseño? ¿Con qué alimento a tu iglesia? ¿Con qué alimento tu iglesia, Señor? Hoy es fácil. Tenemos programas para predicar, tenemos miles y miles de libros. Tenemos a YouTube, tenemos a Facebook. Tenemos aplicaciones de Biblia, tenemos todo. Antes no existía el celular. No existía el internet para nosotros, no había libros. Así que lo único que tenías que hacer era doblar la rodilla. Así que cuando mi pastor se pasaba toda la semana diciendo que predico sábado y domingo, cuando se levantaba los sábados o domingos, mi pastor era pastor, maestro, pero un maestro no sirve para ser pastor. Pastor, evangelista. Pero un evangelista no sirve para ser pastor, porque cree que la iglesia es campaña evangelístico. Mi pastor era profeta, pero un profeta no sirve para ser pastor, porque no se lleva a la iglesia con profecía, se lleva a la iglesia con la Biblia. Y así puedo seguir. Mi pastor tenía los ministerios. Sábado y domingo
eran cultos evangelísticos. Yo vi sanidades increíbles. Una mujer en el suelo retorciéndose como serpiente. Mi pastor la miraba del altar y él la miraba y se reía. Y yo le preguntaba a los 2 o 3 días, le digo, pastor, ¿por qué cuando usted ora por un enfermo o una persona atormentada usted se ríe? No, no me río, me sonrío. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Yo sé a quién sirvo. Y yo sé que cuando yo ore se va. Como los predicadores de ahora, ¿eh? Que quieren sacar a los demonios con el reino, que quieren sacar a los demonios con teología, con hermenéutica sagrada, con griego, hebreo, arameo y todo eso. La iglesia está llena de enfermos. Yo leí en Santiago, en Romanos 8:2 por ahí, que habla de la ley del espíritu y vida. Quiere decir que desde que Jesús se fue, la iglesia quedó establecida y apareció el Espíritu Santo. Jesús habló de él, él dijo, él los enseñará todas las cosas, él los guiará. Pero hoy le hemos dicho al Espíritu Santo, perdona, no, disculpa, no. Pero hoy las experiencias que yo tengo me sirven. Disculpa, no, Espíritu Santo, te pedimos que te sientes y si lo haces en el último banco es mejor. Porque yo ya tengo capacidad para predicar. El Espíritu Santo es un caballero. Y si tú no lo necesitas, Él se va a sentar atrás esperando que tú lo necesites. El conocimiento que tenemos, la capacidad, la experiencia, todo lo que hemos aprendido durante tantos años, jamás puede llegar a ser ni siquiera la pinchadura de una aguja en el medio del mar más grande que hay en el mundo. En el medio del mar que pinche una aguja no es nada. Todo esa punta de esa aguja somos nosotros. Años de experiencia, teología, doctorados, cátedra. Y más y más. Nada de eso va a sanar una enfermedad, jamás. Nada de eso va a liberar a una persona atormentada. Leí un libro que un papa le dice a una persona señalando la escalera del Vaticano y le dijo, mire, ahora ya no hay más pobre o enfermo en los escalones de la catedral nuestra. Ahora sí tenemos oro y plata, le dijo el Papa a un periodista. Ahora tenemos oro y plata. Y el periodista, no sé si era cristiano o no, no trasciende. Le dijo, sí, pero no tenemos, Papa, no tenemos poder para levantar a los enfermos. Por eso Pedro le dijo al paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda, y se levantó. El 90, 95%, 98, 99% de los ministros, pastores, evangelistas, no tienen poder de Dios. Tienen oro y plata, tienen comodidad, tienen solvencia económica, tienen todo. Pero no le pueden decir a un paralítico, levántate y anda. Claro que hay un 1%
Porque si yo dijera el 100% estaría pecando. Voy a guardarme el 1%, el 1% que es la verdadera iglesia, el 1% del que se va, el 1% del que pertenece al cuerpo de Cristo, el 1% que reconozca, que reconoce que no somos nosotros, que es la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Es el 1%. Tenemos plata, tenemos oro, tenemos solvencia económica, tenemos todo lo que querramos tener. Pero no tenemos poder de Dios. Porque el poder de Dios no consiste en lo que yo tengo. El poder de Dios no consiste en lo que yo sé. El poder de Dios no consiste en lo que yo he aprendido. El poder de Dios viene unido a lo que la Biblia dice. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder de Dios. En el 90% de las iglesias se predica el reino de Dios sin el poder de Dios. En esa ecuación hay algo que está mal. Si es verdaderamente la prédica, el reino de Dios, tiene que haber poder de Dios. Y si no hay poder de Dios, una verdad a media es una mentira del diablo. Usted dígame, presénteme las pruebas. Satanás y Jesucristo. La mitad de una verdad. Satanás le dijo a Jesús, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. La mitad de una verdad es una mentira. Jesús le dijo, también dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo se puede contradecir? ¿Cómo buscar un punto de contradicción a eso? ¿Cómo justificar que yo hablo del reino pero no tengo en mi vida el poder de Dios? Renuncia. Una vez me contaba mi pastor un testimonio en Brasil, Santa Catarina, me parece. Había un hermano que se acercó al pastor y le dijo, pastor, tuve un sueño. Y en el sueño, en el cielo aparecieron 3 letras. Amén, hermano, vamos a orar. ¿Qué letras fueron? La A. Amén, la anotó el pastor. La P. Amén. Y la B larga o algo así. Amén. Vamos a estar orando para que Dios diga. No, pero ya me lo dijo el Señor. Amén, gloria a Dios. Dígamelo, hermano. La A es de andar. B de andar, de ir. Amén. La P es predicar. Gloria a Dios, lo está llamando a predicar. Y la B de bautizar. El Señor me está diciendo que yo tengo que irme de la iglesia, abrir una nueva iglesia. Amén. Ahora yo tengo, en este momento que usted me dijo eso, ya he recibido la revelación de la palabra. Y le dijo el hermano, y dígame, pastor, que la A está bien, anda. La B no es predicar. ¿Qué es? Anda. La P no es predicar. ¿Cuál es? Anda a plantar. Y la B, batatas. Anda a plantar batatas. Cuando me lo contó a mí, yo entendí lo que me quería decir porque yo estaba siempre dando vueltas. El Señor me llamó a predicar, entonces me la contó a la experiencia.
que Dios le dio a él, me la dio a mí y me dijo, ¿no tenés ganas de plantar batatas? Y yo le dije, no, pastor, está bien. Hay algo que llama la atención en mi vida cuando Pablo, el apóstol de los apóstoles, el primero, un día voy a hablar de por qué la Biblia habla de los profetas y nunca habló de los apóstoles en el Antiguo Testamento. Y el Señor me dijo, sí, hubo apóstoles. Y yo que digo, Señor, hubo apóstoles, claro, si hubo profetas. Antes de los profetas estaban los apóstoles. No me digas, Señor, sí. ¿Y cuáles eran? Lo que pasa es que le cambiaron los teólogos, le cambiaron el nombre. ¿Y cómo se llamaban, Señor? Los patriarcas. Bueno, algún día vamos a hablar de eso. Yo creo que cada día que se está acercando al final de la era o al final del principio, una vez le dije, Señor, porque siempre oré y pregunté, Señor, ¿qué es lo que hay atrás del libro de Apocalipsis cuando termine? No sé, no me acuerdo bien el capítulo. Si usted se acuerda cuántos capítulos tiene Apocalipsis, me lo dice. Capítulo 22. Yo le digo, Señor, ¿qué es lo que hay al final del capítulo 22 de Apocalipsis? Usted lo sabe, y el pastor me dijo, sí, yo lo sé, me dijo. ¿Y qué es lo que hay? Primera de Génesis. No me diga, sí, tiene que empezar todo de nuevo. Porque las cosas de Dios se hacen como Dios dice. No como han querido siempre los hombres querer hacer lo que Dios dice a la forma de hombre. Como yo creo, como yo pienso, como Dios me reveló. Alabado sea el nombre del Señor. Estoy dando vuelta para no entrar en el tema. Entonces, en Romanos 8:2 me parece, habla de la ley del espíritu y vida. La más grande expresión teológica, el corazón del evangelio en la tierra. El Señor me lo mostró. ¿Cuál es el corazón del evangelio? El centro del universo, en nuestro mundo espiritual. ¿Cuál es el centro? Lo que le dijo Santiago a Pablo. Hermano Pablo, sí, voy a hacer una carta para que tú le des a los gentiles. ¿Está bien? Y la escribió Santiago y se la entregó en la mano de Pablo. Y donde Pablo iba, leía por respeto, por reconocimiento que Santiago era el hermano del Señor. Pero Pablo marcó muchas veces que los apóstoles no le habían enseñado nada nuevo de lo que él había recibido. Él escribió una carta y Pablo iba a Éfeso, la leyó, a Corintios la leyó, a Pérgamo, a Tiatira, a Filadelfia, a la Odisea. Pablo se paraba y le decía, hermano, esta carta me la dio Santiago, tengo que leerla. Santiago pertenece al grupo importante en Jerusalén, al concilio, no al concilio de Nicea, ese es el concilio del diablo, al concilio de Jerusalén, y tengo que leerla en todas las iglesias. Pablo repetía lo mismo, por eso la Biblia dice, habla toda una misma cosa, y hoy el 90-95% de los ministros, uno habla blanco, otro negro, otro gris, otro azul, otro amarillo.
Por eso hay tantas divisiones, porque ninguno se atreve a humillarse para decirle a otro, vamos a orar, vamos a hablar lo mismo. Así que Pablo leía la carta de Santiago y la carta decía así: amados hermanos, nos ha parecido bien, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hoy el Espíritu Santo no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia son los hombres. Por eso la iglesia está como está. Porque el Espíritu Santo no es considerado para nada. Desde que el Espíritu Santo se derramó, una ley nueva apareció. La ley del Espíritu. No solo los 10 mandamientos de los judíos. Había ahora no solo el decálogo de la ley. Ahora aparecía la ley del Espíritu y vida. La ley de los judíos nunca produjo vida. La ley de Moisés nunca produjo vida, produjo muerte y maldición. Eso fue lo que dijo Pablo en Gálatas. Y la ley del Espíritu y vida es ignorada totalmente en las iglesias. Pero el que se dio cuenta de ese señorío, el que se dio cuenta de ese reinado, fue Santiago cuando dijo: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Bendito es el nombre del Señor. El 90, 95%, 99%. Los pastores hacen lo que se le antojan. Los profetas, los apóstoles, los maestros, los evangelistas no le piden al Señor que les revele el tiempo, la hora, el momento para hacer algo. No, es ahora y ya. Es ahora y ya. ¡Urra babasalaya! Empezamos entregándole la iglesia. Señor, toma esta reunión. ¡Qué hipocresía! Señor, toma este momento, es para ti. Mentira del diablo. Y después predicamos, lleno de teología, hermenéutica, homiléctica, lleno de griego, lleno de hebreo, muerto, idiomas antiguos. Y a lo último del mensaje: Señor, te rogamos que sane. Tú eres nuestro curandero personal. Jesús es tu curandero personal. El Espíritu Santo es tu curandero personal. Obra, 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 obra. Nosotros, miserables hombres con una naturaleza caída, le decimos a Él que obre. ¿Me puede bloquear, por favor? ¿Me puede borrar de sus redes?
Pero esto recién empezó. Alabado sea el nombre del Señor. Él viene a buscar una iglesia que Él es cabeza o nada. Él viene a buscar una iglesia que Él señorea. Él viene a buscar una iglesia que Él reina. El hombre es nada, es mero que polvo. Tiene naturaleza caída. El hombre se independiza de Dios a conveniencia. Cuando lo necesita, llora, pide, ruega estúpidamente. Pero cuando Dios lo saca del hoyo, cree que fue Él, su inteligencia, su capacidad, lo que sabe, lo que conoce, lo que entiende, que es lo que dijo el apóstol Pablo con toda esta bolsa de mugre. Todo esto lo he tenido por trapo de inmundicia. Alabado sea el nombre del Señor. Hay hermanos que me dicen, sí, pero Dios me dio los dones y el ministerio. Amén. Solamente van a ser peso de condenación, hermanito. Ay, ¿a dónde dice eso? Cuando Jesús le dijo una parábola, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre éramos pastores. Y Él dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben cuál es la maldad que hicieron? No fue el adulterio. No fue la fornicación, no fue el robo de la plata, no era eso. ¿Cuál fue el pecado? Sacarlo al Señor del centro. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el síndrome de Lucifer. Subiré, me sentaré, seré. Pastor, cuando más te da, cuando más te bendice, más cadena te pone Dios. ¿Para qué? Para que dependas de Él al 100. Pero si tú haces cosas que no le preguntas a Él, te estás sacando la cadena y Él te está viendo que tu final es camino de muerte, pastor, evangelista, profeta. O Él es tu centro, o Él no es nada. Estoy saliéndome del tema de los enfermos. Se ha enseñado en la iglesia, está frío. Se ha enseñado en la iglesia una escala. La inventó Lucifer a esa escala. Una escala de valores. Primero Dios. Segundo, la familia. Tercero esto. Cuarto, los hijos. Pero ¿dónde diablo dice eso? No es la familia si uno no es cristiano en casa. Si vos no eres cristiano en casa, el problema es tuyo, pastor, no de la iglesia. Evangelista, no hay escala con Dios. No es Él primero, segundo, tercero y cuarto. No existe esa matemática en el Señor. Yo creía en eso. Yo creía que era primero Dios, segundo la familia, tercero el matrimonio, cuarto los hijos, quinto la iglesia o cuanta basura del diablo. Hasta que el Espíritu Santo me enseñó, porque el único que tiene poder para abrir los ojos de los ciegos espirituales es el Espíritu Santo, apóstol.
Una vez estaba haciendo un estudio en Israel sobre el corazón. Había comprado una cartulina, dibujé un corazón. El hermano Milton Pope, director de un seminario, uno más grande en Argentina, era un americano con una teología hermosa. Y él habló del corazón. Yo me fui a casa en Israel, compré una cartulina y dibujé un corazón. Y yo le digo, Señor, ¿qué pongo aquí adentro? Oraba y oraba. Y de pronto me acordé del texto que decía, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Busqué el texto y lo puse adentro del corazón. Un pequeño corazón que era el mío. El texto dice, porque de él mana la vida, de él trasciende la vida, de él corre la vida. Dámelo. Dame, hijo mío, tu corazón. Es como si fuera esto. El hermano Pope decía que teníamos que visualizar lo que predicábamos. Teníamos que dibujarlo, escribirlo. Porque una cosa es lo que se escucha con esto y otro es lo que se activa con esto. Entonces yo agarré una naranja y yo le dije, Señor, te entrego mi corazón, te lo entrego, Señor. Te lo entrego. El Espíritu Santo me dijo, bueno, ahora marca que tú me lo entregas. Yo marqué. Y él me preguntó, ¿cuánto de tu corazón me entregas? Y yo le dije 100%, escribe 100% y escribí. ¿Para qué escribí? ¿Para qué pregunté? Más me hubiera valido no haberlo hecho nunca. El Espíritu Santo me dijo, si ya me lo diste a mí, a tu corazón, ¿sí? ¿A dónde vas a poner a tu familia? Si ya me lo diste a mí, ¿a dónde vas a poner a tus hijos? ¿A dónde vas a poner a la iglesia? ¿Ese corazón es mío? Sí, Señor. Entonces, si es mío, es 100%, 100%, 100%. No hay lugar para tu esposa. No hay lugar para tu esposo. No hay lugar para tus hijos. No hay lugar para la iglesia porque la iglesia es de Él, no es tuya. Hay hermanos que viven entregándole al Señor. Te entrego la familia. Señor. Y se esconden tras de ese mensaje. Primero la familia, segundo esto, eso es mentira. Si tú le entregas el corazón al Señor, es 100%. Y tú me dirías, ¿y la familia? ¿Y los hijos? Eso fue lo que yo le pregunté al Señor. Señor, ¿y mis hijos? Él me hizo una pregunta. El Espíritu Santo me hizo una pregunta. Me dijo, ¿tú amas a tus hijos? Y yo le dije, sí. Pero él me dijo, no más que yo. ¿Tú ves a tus hijos? Sí, Señor. No más que yo. ¿Tú cuidas a tus hijos? Sí, Señor. No más que yo. ¿Tú proteges a tus hijos? Sí, Señor. No más que yo. Saca a tus hijos, a tu esposa de tu corazón. Sácalo. Escucha lo que dice el Espíritu Santo. Saca todo lo que has puesto en tu corazón, desconociendo la verdad. Sácalo. Un pastor me preguntó, hermano Héctor, si es así como usted dice.
Con todo lo que ya había hablado, me preguntaba si era así como yo digo. Y yo no dije nada. Deme un texto, porque están los pastores del texto. Dame un texto. Dame un contexto. ¿Qué dice en el griego? Me acuerdo Jesús y Nicodemo. Si no entiende lo que ve, ¿cómo va a entender lo que no ve, cabezón? Necio, desleal. Deme un texto, hermano Héctor. Sí, le digo. Pero si usted lee el texto, usted va a creer. Sí, amén. No me acuerdo dónde está el texto. Si ustedes, uno que están ahí, me ayuda. El texto dice así: el que no odia, padre, madre, esposa, esposo más que a mí, no es digno de mí. El que ama, el que ama, el que ama esposa, padre, hijo, tierra, más que a mí, no es digno de mí. Hello. No me acuerdo dónde está ese texto. Vamos, ayúdenme. Porque esto está saliendo y no sé por qué. Y el pastor leyó y se puso a llorar. ¿Qué quiere decir, hermano Héctor? Que los hermanos les han enseñado una teología emocional, almática, filosófica, psicológica. Pero la Biblia no tiene psicología ni filosofía. La Biblia no tiene ni hebreo, ni griego, ni arameo, ni castellano, ni francés, ni inglés, ni europeo. La Biblia tiene una sola palabra. Él es la palabra. La Biblia no es letra. La Biblia no es conocimiento. Isharabá, Erebedeisa. La Biblia no es conocimiento, porque el conocimiento envanece. Esto no tiene nada que ver con lo que estoy hablando y yo no sé por qué. A menos que el Señor no quiere que yo hable de los enfermos. Saca a tu mujer de tu corazón. Saca a tus hijos de tu corazón, porque ese lugar no es para ellos. Ese lugar es para el Señor. O está Él, o te juro que no está. Vamos otra vez a la Biblia. Entonces Romanos 8:2 habla de la ley del espíritu y vida. Habla de una ley. La ley de Él. La ley del primer lugar, como dijo Santiago, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Si el Espíritu Santo no es pastor de la iglesia, tú no estás pastoreando la iglesia del Señor. Aunque tú digas, sí, es el pastor, mentira del diablo. Porque si no, tú lo considerarías al Espíritu Santo para todo, 100%, 100%. Irraba, Shanda, Alista, Irribicaba, 100%. Bueno, vamos a los enfermos. Me voy a poner yo porque tengo esta gripe y esta tos. Hay iglesias que cuando un hermano estaba en gripe o en tos, estaba en pecado. Así que yo trataba de no tener tos, porque si tenía algo es porque estoy en pecado. En Paraguay había una iglesia que el que se enfermaba lo echaban.
El Señor es grande, maravillosamente grande. Habían echado miles de hermanos por una simple alergia, por un resfrío en Paraguay, una de las mayores iglesias que había. Hasta que se enfermó el pastor. Yo quiero leer lo que dice la Biblia y usted ya conoce Santiago 5. Usted ya lo conoce a Santiago capítulo 5 de Santiago. Verso 14. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué hay tantos enfermos en la iglesia del Señor hoy? Una iglesia que tiene poder para sanar el cáncer. Una iglesia que tiene poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué hay tantos enfermos? Un hermano me dijo, es que en el mundo hay enfermedades. Sí. En el mundo se enferma, le da cáncer, le da gripe, sí. Y nosotros estamos en el mundo. Ok. Una buena filosofía. Quiere decir que no somos diferentes al mundo. No dije eso. No, sí lo está diciendo. Estamos aquí, dijo el Señor, pero no somos de aquí. Somos peregrinos. Somos peregrinos. Esta tierra no es digna. Y yo no entendí eso. Así dice el texto. Esta tierra no es digna de la iglesia. Pareciera que la iglesia es indigna, pero no está diciendo eso. Vamos a ver lo que dice Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Vamos a ver, me voy a poner estas cosas. Me veo más lindo así. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Se sana. ¿Y por qué hoy no se sana? El Señor me dio esta palabra, no es mía. Estaría mintiendo si dijera que esto es mío, no es mío. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hay tantos enfermos en la iglesia? El Señor me dijo, rompieron la ley del Espíritu. Sacaron el orden. Sacan el orden del Espíritu Santo y ponen el orden de los hombres, de los doctores en la Biblia. Por eso se peleó el Señor con Job, porque Job se creía uno importante. Por eso Dios le dijo, te voy a preguntar, doctor, y tú me vas a responder. Claro que si lo hubieran encontrado a Juan el Bautista lo hubieran matado, porque él dijo, es necesario que yo mengüe. Iraba, Shanda, Ore Benduricanda. Vuelvo a leer. No es teología de Héctor, 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. ¿Dónde están los ancianos, pastor? Apóstol. ¿Dónde están los ancianos? ¿Dónde están los ancianos, pastor? Apóstol. ¿Dónde están los ancianos?
el orden, la ley espiritual, la verticalidad de Dios. No hay margen de errores. ¿Dónde están los ancianos? ¿Por qué no pruebas a Dios, pastor? Aparta hermanos como ancianos. Ahí vino el problema. Porque Pablo une la palabra anciano con la palabra pastor. Y los pastores tienen celo del diablo. Me van a dividir la iglesia. Si no es tu iglesia, no es tu iglesia, es la del Señor, ¿por qué te preocupas? Si la dividen, era hora. El orden establecido es que en cada iglesia tenía que haber anciano. Ahí no dijo, estaba enfermo a uno, llama al pastor. Ahora el pastor predica, ora, libera, echa fuera a los demonios. Es tesorero, es portero, limpia los baños. El pastor hace todo por miedo que le dividan la iglesia. El pastor rompió el modelo bíblico. Y la Biblia dice, ¿está enfermo alguno? Llame a los ancianos. Porque el pastor no puede hacer todo. ¿Por qué no lo pruebas a Dios? Te desafío, te desafío. Hay pastores que resuelven lo que se le antoja. Y Dios me dijo esto. Y Dios me reveló esto. Mentira del diablo. Dios no te lo dijo, ni te lo reveló. Fue tu propio sentimiento, tu propia emoción, tu propio deseo, tu propio anhelo, tu propia autoestima de tener poder, de tener control. Y Rabá Shandarabá. Los pastores se creen únicos, apóstoles únicos, profeta único. Había un profeta en la Biblia que se creía único, Elías. ¿Por qué se metió en la cueva Elías? Por miedo a lo que dijo Jezabel. No fue por eso. ¿Por qué se metió en la cueva Elías? Entonces, hermano, se lo dijo a Dios. Elías se lo dijo a Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo a Dios? Solo yo he quedado como profeta. Yo soy el único profeta de Israel. Yo soy el pastor de esta iglesia miserable. Yo soy el apóstol. Yo tengo concilio. Pobre los concilios. Pobre las organizaciones. Porque tiene a un hombre como cobertura. Y ese hombre no ora, no ayuna por la cantidad de alma y de iglesia. No es que pide oración, no. Si tienes iglesia, tiene que morir cada noche. Ve a la cruz, ve a la cruz. Elías le dijo, solo yo he quedado en Israel. Ahora hablando de Israel. Voy a decir algo. Israel siempre, Dios siempre tuvo un solo pueblo.
Desde Génesis hasta Malaquías, Él tuvo un pueblo, no tiene, no tiene, tuvo. Israel era. Porque si usted lee la Biblia, dígame, ¿la Biblia de quién habla? 99% de Israel. Usted sabe, cuando David estaba matando a Goliat, lo que estaba pasando aquí en Sudamérica. Usted sabe, cuando Ezequiel vio que la gloria de Dios abandonó el templo, lo que estaba pasando aquí en América Latina, usted sabe, tiene que saberlo, pero Dios no lo dejó marcado. Lo único que Dios dejó marcada era la línea de sangre, y Jesucristo con la línea de sangre de David la dejó como escritura, como mandamiento, pero la línea de sangre de Jesús nunca fue la de David. La línea de sangre de Jesús es una línea eterna, una línea del Dios vivo, del Dios único, del Dios poderoso. Oye, Israel, Adonai, el Señor, Adonai, uno es. Entonces, Israel tuvo un solo pueblo, pero por la desobediencia, por la necedad, los judíos mataron a Jesús. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Cuando lo crucificaron, el apóstol Pablo dijo en Romanos que Israel fue desgajado, sacado, y fue puesto un olivo silvestre. Quiere decir que para Dios había dos olivos. Uno, el original, Israel, y el otro eran las naciones del mundo. Porque si no, estamos hablando de que Dios hacía acepción de personas, solamente los judíos. ¿Y qué pasa con las naciones del mundo? ¿Alguna vez se preguntó eso? ¿Alguna vez se preguntó por qué en Génesis 12:1 Dios le dice a Abraham, Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra? Eso dice, las naciones de la tierra. Había una promesa de Dios en la fidelidad de Abraham, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de sus tataranietos, de su descendencia, que ese pueblo iba a bendecir a las naciones del mundo entero. Pero ¿qué pasó? Los judíos entregaron a Jesús a Pilato. Y los judíos no se daban cuenta que eso también era una profecía, que iba a ser entregado en manos de los gentiles, el olivo silvestre. En la Biblia dice, fui invocado por un pueblo que no conozco. Me llamó un pueblo desconocido, un pueblo que no me conocía, invocó mi nombre. Y me acerqué a ellos. Y el pueblo que le conocía, el pueblo que sabía quién era él, lo negó. Y el altar en que murió el Cordero de Dios fue un madero. Y cuando murió el Cordero de Dios en el madero,
se cumplió la profecía de Juan el Bautista. Juan el Bautista gritaba: ¡ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese es el Cordero! Le gritaba a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los publicanos, a los escribas: ¡ese es el Cordero! ¡Ese es el Cordero! ¡Mátenlo! ¡Maten al Cordero!, dijo Juan. Pero no lo quisieron. Entonces Juan volvió a profetizar: ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! En una hora, escribió un profeta, en una hora, la hora de su muerte, fueron perdonados los pecados. Ahora el Cordero no era el Cordero de Dios, de los judíos solamente. Ahora el Cordero era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué pasa con Israel que fue desgajado? ¿Qué pasa con ellos, hermano? Ahora el judío, para acercarse a Dios, ahora el judío, para tener una relación con Dios, tiene que hacerlo a través de la cruz del Calvario. Tiene que llegar a la cruz a través de los evangelios. Tiene que aceptar a Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Ellos lo tienen que aceptar. Yo lo acepté. Yo recibí a Jesús, no como mi Mesías. Yo recibí a Jesús como el Cordero de Dios que libra mis pecados. No hay dos pueblos. Escucha, apóstol, predicador, maestro, no hay dos pueblos. La Biblia no dice que hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Eso lo dijo Pablo, el apóstol de apóstol, el griego de griego, el hebreo de hebreo. No hay dos pueblos, hay uno solo, uno solo. Aquel que lo recibe a él es pueblo. Y hasta que los judíos no lo reciban, no es pueblo. Y la Biblia dice en el libro de Malaquías, ¿cómo lo van a recibir? Cuando Él descienda en la segunda venida. Porque está el rapto. Aquel texto que dice: yo los libraré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. En la segunda venida, Él se va a parar en el monte de los olivos y le va a mostrar las manos. Y ellos le van a preguntar: ¿quién te hizo esas heridas? ¿Quién te hizo esas heridas? Y Él le va a decir: estas heridas me las hicieron mis amigos. Los amigos herimos a Jesús todavía. Hay dos pecados, uno de acción y uno de omisión. El de acción es el adulterio, fornicación, robo, mentira, engaño, maledicencia. ¿Y cuál es de omisión? Orar en todo tiempo, no oro. Ayunar, no ayuno. Leer, no leo. Hacer vigilia, no. Ahora la doctrina del reino está peor que toda. Ahora la doctrina del reino te dice: tú puedes. Levántate de donde has caído, levántate, tú puedes. Ahora literalmente la doctrina del reino saca a Jesús y pone al hombre. Solo quería hacer esa salvedad, porque pronto va a haber un predicador que va a hablar que los cristianos creemos que hay dos pueblos.
El cristiano cree lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Pero para hacer un solo pueblo, el judío que está desgajado ahora tiene que recibir el Cordero de Dios. Cuando se une al pueblo, es pueblo. Si quieres creer, cree o muere. Vuelvo a la palabra, aunque ya se está haciendo tarde. Vuelvo a lo que estaba predicando, porque hay tantos enfermos en la iglesia. El primer pecado que han hecho los hombres es sacar, romper, deshacer lo que el Espíritu Santo dejó establecido como una ley espiritual. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Las iglesias ya no existen los ancianos. Hello. En la iglesia de hoy ya no existen los ancianos. Hoy existen reyes y reinas. Hoy ya no existen ancianos. Hoy existen reyes y reinas empoderados. Por eso hay tantos enfermos en las iglesias. Porque los pastores sacaron a los ancianos y los ungieron como apóstoles, como maestros, como pastor, gente que ni siquiera Dios llamó. Tenían que estar ministrando como Dios dice, pastor. Los ancianos son para ministrar y tú eres para pastorear. Pero como tú tienes miedo, pastor, que los ancianos te dividan la iglesia, lo sacaste. Vuelve a poner los ancianos, dice el Espíritu Santo. Vuelve a la senda antigua, pastor. Vuelve a la ley del Espíritu, no la ley de tu razonamiento, no a tu entendimiento, no a tu capacidad, no al doctorado, no al hombre de la tesis, no. Vuelve a la cruz, te bajaste de la cruz. Dice la Biblia, con Cristo estáis juntamente crucificados y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Arregla eso ahora. Vuelve a poner ancianos o hermanas ancianas, vuélvela a poner. Por ahí hay una discusión del diablo. ¿Puede una mujer ser pastora? Estúpido. No tienen otra cosa que predicar que eso. Yo entendí que los ministerios no tienen género. Escucha, pastor. Los ministerios no tienen género. No, que la Biblia dice que Pablo dijo, aprenda la mujer en su casa. Bueno, no tiene que ir la mujer a la iglesia. Si la mujer tiene que aprender en casa, está prohibido que las mujeres vayan a la iglesia. Una iglesia de puro macho. Macho, men, macho, macho. Las mujeres a quedarse en la casa. ¡Aba! ¡Aba! Los ministerios y los dones no tienen género. Lo de Dios no tiene género. Lo de Dios es de Dios. Es eterno, es sublime, es del Espíritu. Dice la Biblia, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Entonces lo primero que sacaron los hombres de las iglesias son los ancianos, pecaron. Pero ¿qué más sacaron? Vamos a ver lo que dice la Biblia, no lo que dice el hermano Héctor. ¿Qué más sacaron los hombres? Porque por eso hay tantos enfermos en la iglesia. ¿Qué más sacaron? 14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. El segundo, ¿qué dice? Ungiéndole con aceite. ¿Desapareció el aceite de la iglesia?
Desapareció el aceite. No, es que el aceite es como los curanderos, dicen los nuevos apóstoles. Los hijos del motivador. Ahora son todos motivadores, hijos del diablo, motivador del infierno. Ahora enseñan a la nueva era. No se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Usted no se da cuenta que desde antes del 2000 hasta la fecha empezaron los últimos tiempos. No se da cuenta, ¿no? ¿Y qué fue lo que dice la Biblia de los últimos tiempos? Algunos que dice apostatarán de la fe. Ya están los apóstatas en la iglesia. ¿Cuáles son los motivadores que motivan a la gente? El mensaje de Jesús no te motiva, te mata. Ve a morir a la cruz. Todos los días muero. Todos los días voy a la cruz. Ese es un verdadero apóstol. Oye, apóstol, todos los días va a la cruz, querido apóstol. Todos los días morí, querido apóstol. Querido pastor, todos los días va a la cruz. El que diga que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Levante su mano y diga: yo no tengo pecado. Diga, o de acción o de omisión, pero tenemos. ¿Y qué me hace a mí tener pecado hoy? ¿Qué me hace a mí y a usted tener pecado? ¿Qué me hace? Me obliga a ir a la cruz. Me obliga a ir a la cruz todos los días. Me obliga a morir cada día. Lo segundo que sacaron de la iglesia, de la ley del Espíritu Santo, sacaron el aceite. Es el símbolo, es el contacto. Cuando usted estaba dentro de la barriga de su madre, ¿cómo respiraba? ¿Cómo comía? ¿Por alguno de estos? No, por el cordón umbilical. Nosotros tenemos un cordón umbilical. El cordón umbilical nuestro es la fe, no es la superfe. Jesús dejó establecido ese mandamiento y el Espíritu Santo lo pone por alto. El justo por la fe vivirá. Y el feto para vivir tiene que estar ligado al cordón umbilical. Por ahí comía, por ahí sentía, por ahí respiraba. Todo lo que es un símbolo en la iglesia me une más al Espíritu Santo. Me une más a los pensamientos de Dios, a los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice en Santiago 5:14, ungiéndole con aceite, y los nuevos apóstoles y los nuevos empoderados hijos del mismo diablo sacaron el aceite de la iglesia. No estoy diciendo el 100%. No estoy diciendo el 100%. Pero el 90, el 95% todavía queda un grupito que ama a Dios. Hay aceite en su iglesia, apóstol. Hay aceite en su iglesia, pastor, evangelista, maestro, profeta. Hay aceite. Tú usas aceite. No, yo uso el poder de la palabra. La palabra está ligado a la obediencia. Desgraciado. Si tu palabra que es larga no está ligado a la obediencia de la palabra, tú eres un rebelde. Eres un Balaam.
un vendedor de dones, un empoderado. Hasta ahí nomás, porque ya es demasiado para ti. Vamos a ver qué más dice, porque esto es largo. 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Por eso hay tantos enfermos en la iglesia, porque los enfermos tienen que ser orados por los ancianos, no por los pastores. El don de sanidad tiene que haber en la vida del anciano. Y si no, dígale al anciano, tómate 3 meses de disciplina hasta que no te llene el espíritu. Acá no viene si no está lleno. Y cuando estés lleno del espíritu, ora por los enfermos. Y se tienen que sanar, se tienen que sanar o tienes que morir tú en la cruz del Calvario. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, no del concilio, no del ministerio, de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite. Pero dice acá algo más agradable, en el nombre de Jesús. No unja al enfermo en el nombre de su pastor. No unja en el nombre de su apóstol. ¿Qué más dice? Y la oración de fe salvará al enfermo. Mire, acá está unido salvación con sanidad. ¿No le leyó bien, pastor? ¿Por qué el diablo sacó la oración de los enfermos? ¿Por qué el diablo sacó a los ancianos? ¿Por qué el diablo sacó al aceite? Por esto que está acá. Vamos a leerlo otra vez para que no se me olvide, bendito. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué tiene que ver la salvación con la sanidad? Bendito sea su nombre. Se olvidó del paralítico que fue bajado por el agujero de la casa de Simón. Cuando Jesús lo vio, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero era para testimonio, para testimonio, para testimonio. Los fariseos que estaban ahí dijeron, ¿quién es este? Si no solo Dios puede perdonar pecado. Y Rabá Sharaba Kandaraisa. Y Jesús, conociendo los pensamientos, le dijo al paralítico, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. La salvación y la sanidad están tan unidas. El Espíritu Santo lo sabe. Y el diablo sacó de la iglesia a los ancianos. El diablo sacó de la iglesia la unción con aceite. El diablo sacó la oración por los enfermos. Jesús le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder. Jesús tiene poder para sanar. No tú. No yo. Tú y yo no somos nada. El que tiene poder se llama Jesús. No importa lo empoderado que te tenga el diablo. No eres nada delante de su presencia. Vamos a lo que dice la Biblia. Ya termino. Ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. La oración de la fe salvará al enfermo. ¿Ve que dice que se sana? Y encima se salva. Ahora viene el misterio que yo le pregunté, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué habla de salvación y de sanidad en la misma acción de orar por un enfermo? ¿Por qué? Y el Señor lo levantará. Tú no lo levantas a los enfermos, pastor. Ora por un paralítico. Tú no lo vas a levantar. Él lo va a levantar para que su nombre sea glorificado en tu iglesia. ¿Cuánto tiempo hace que en tu iglesia no hay una sanidad que glorifica a Jesús? Apóstol. La oración de la fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Todos juntos en la misma oración, ungiéndolo con aceite. El perdón de pecado, la sanidad divina y todo con ungido, todo con aceite, una sola acción.
involucra unas reacciones increíbles. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Dice así su Biblia o no? Y la oración de la fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y si hubieren cometido pecado, le serán perdonados. Perdona. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué yo tengo que perdonar pecado? Si tú ya lo perdonaste en la cruz del Calvario, y el Señor me enseñó algo muy interesante. Por acá está, que tiene Biblia, que tiene texto. Yo le digo, Señor, ¿dónde está? Ah, sí, por acá. Romanos, Hechos. No se lo voy a decir, para que usted lo busque. ¿A dónde habla de perdonar pecado? ¿La iglesia tiene que perdonar pecado? Sí. ¿Cuánto hace que usted no abraza a un hermano y le dice, tus pecados te son perdonados? ¿No se atreve? Usted me diría, hermano Héctor, ¿es bíblico? ¿Usted es un doctor en teología y no sabe? ¿Usted es apóstol y no sabe? ¿Usted es pastor y no sabe? ¿Usted es evangelista y no sabe? ¿Usted es profeta y no sabe? Jesús le dijo, búsquelo, al que le perdonare le serán perdonados, y al que se lo retuviere le serán retenidos. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué yo tengo que decirle a un hermano que tus pecados están perdonados? Tú no lo perdonaste. Y él me dijo, sí, yo lo perdoné a todo en la cruz del Calvario. A todo el mundo no. Y yo le dije, ¿por qué no? Solamente al que cree en mí. Al que cree en mí. Eso dice la Biblia, pero ese es otro tema. Y yo le digo, ¿por qué yo tengo que decírselo, Señor? Y él me dijo, dile que yo le perdoné, dile, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque él no cree que yo le perdoné. Abrázalo y dile, hermano Carlos, Alberto, Jorge, Miguel, Alberto, Daniel, Héctor, tus pecados te son perdonados. Jesús te perdonó los pecados. Hay hermanos que Dios le perdonó, pero eso no se perdona. Por eso también están enfermos. Dice la Biblia, no puedo dejar este tema porque tengo que terminarlo hoy, porque mañana voy a hablar por qué los hermanos diezman y ofrendan y no prosperan. Mañana voy a tocar el tema, por qué los hermanos diezman y ofrendan y no pueden prosperar. Así que no puedo dejar el tema a media. La iglesia de hoy no cree nada. Escuche lo que voy a decir o estoy diciendo. La iglesia de hoy es una iglesia incrédula por culpa de los líderes. Porque están alimentando a la iglesia con basura, con comida chatarra. Aparece la adoración pura, canto. Aparecen sofares, danza, pañuelos, puro de eso en las prédicas. Aparece el empoderamiento, puro de eso. Aparece el reino, puro reino. Aparece la prosperidad, pura prosperidad. Y alimentan a la iglesia. Viene un predicador y enseña, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro. Y ninguno habla la misma cosa. Alimentan a la iglesia con basura. Y la iglesia dejó de creer. ¿Y qué es lo que dejó de creer la iglesia? Lo que estaba profetizado. ¿A dónde? En Isaías.
estaba profetizado. Capítulo 53, verso 5. En Isaías capítulo 23, 53. Isaías 53, verso 5. ¿Cuál es el mensaje de Isaías 53, 5? Por su llaga hemos sido sanados, gritó Isaías. La llaga de un cordero nos salvarán, hermanos judíos. La llaga de un cordero, hermanos judíos, nos sanará. Isaías 53, 5. Isaías gritó en Israel que las llagas del cordero los iba a sanar a los judíos. Ahora la iglesia está llena de enfermos porque la iglesia no cree por culpa de los pastores, por culpa de los apóstoles y de los profetas y de todo el mundo que enseñan porquería y basura. Hello. Medio que está fuerte, está fuerte. Bórreme, bloquéeme. Usted no me debe nada y yo tampoco. La iglesia de hoy habla de la fe. La iglesia tiene fe, pero la iglesia no cree. Porque la iglesia le enseñaron a creer en esto y en aquello, y en esto y en aquello, en esto y en aquello, en esto y en aquello. Le sacaron la ley del Espíritu que dice: ¿está enfermo alguno de vosotros? ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los ancianos. Oren por él. Que la enfermedad se vaya de la iglesia. Que la enfermedad se aleje de la iglesia. Que la enfermedad no tiene que existir en la iglesia. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en la ley, hermanos hebreos, en la ley, hermanos hebreos y griegos y arameos, hermanos arameos y hebreos, ¿qué dice la ley? Cuando se enfermaba alguien en la ley, ¿qué dice? En la ley, ¿qué dice? Moisés iba por el pueblo, por el medio de las tiendas. Moisés iba por el medio de las tiendas de Israel, gritando: ¡miren a la serpiente! ¡Miren a la serpiente! ¡Miren a la serpiente! Y Rabá, Sharán, Nereya, Alista. ¿Se acuerda la historia? Cuando mordían las serpientes al pueblo, ¿qué tenían que hacer? Mirar la serpiente. La serpiente es un símbolo pagano, terrible, malo, feo, horrible. Y Jesús, ¿qué se hizo en la cruz del Calvario? Jesús en la cruz del Calvario cargó los pecados del mundo, las enfermedades del mundo, le quitó el poder al diablo y se transformó en serpiente. Y ahora los cristianos tienen que gritar: ¡miren a Jesús! ¡Miren a la cruz y sean salvos! La única forma que vuelva la sanidad divina a las iglesias es que restauren lo que el Espíritu Santo ha establecido en las iglesias. No solo lo que dice Hechos de los Apóstoles, con doctrina, con mutuo amor, no solo con eso. Mentiroso. No solo con eso. Lo primero que tiene que hacer, pastor, renuncia al pastorado. Apóstol, renuncia. Y dile: Señor, si tú quieres pastorear a la iglesia, usa esta vasija de barro.
Pero sé tú, Señor, el pastor de la iglesia. Dijo Santiago, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo desde entrada era la cabeza. Y en esta última generación de pecadores lo sacaron. Recibe sanidad en el nombre de Jesús.